Nada, bueno, en cuanto a cómo veo la plantilla, no sabría ni ahora mismo ni cómo definirlo. Creo que estamos en un momento muy bueno. El equipo está con un nivel de confianza muy elevado. Y bueno, esta semana yo creo que lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Dado que venimos compitiendo finales desde hace bastantes semanas, bueno, pues es un partido más, que sabemos que quedan 3 jornadas para que acabe el año, que al final es un derbi, pero bueno, no veo una activación mucho más grande o mayor que la que he visto otras semanas, así que la verdad que veo al equipo muy bien. Bueno, nosotros evidentemente pues queremos sumar los 3 puntos y, oye, pues si nuestros rivales directos no puntúan mejor, evidentemente creíamos que el Avilés podría puntuar, ganar o al menos pues eso, que no fuera más que un empate, ¿no? Que no perdieran con el Orense, pero bueno, creo que también ellos pues seguramente nuestros rivales pensarían algo parecido de nosotros el domingo cuando vieron nuestra victoria en casa del líder. Entonces bueno, al final ya yo creo que esto lo que muestra es el nivel de igualdad de esta liga, ¿no? Yo creo que de los 5 grupos de segunda ref es el grupo en el que va a estar más cara la permanencia directa. Creo que eso también puede tener el premio del play-out, pero bueno, la distancia entre los que compiten por play-off y los que estamos peleando por la permanencia es escasa, y eso habla del nivel de igualdad y por lo tanto de que puedan surgir resultados como los que vimos el fin de semana anterior. Bueno, yo creo que si algo tienen ellos es que tienen una plantilla con muchos y muy buenos jugadores, por lo tanto si no tienen ciertas piezas pues podrán reemplazarlas por otras que son de alto nivel. En cuanto a cómo vayan a plantear el partido aquí, bueno, pues tengo mi idea, pero bueno, no creo que vaya a variar mucho del Avilés que venimos viendo en las últimas semanas. Bueno, en realidad tenemos al Avilés el mismo respeto que le tenemos a cualquiera de los rivales. Ya vimos hace 3 semanas que fuimos a Bergantiños y puntuamos, que el Guijuelo la semana pasada se dejó también 2 puntos allí contra el Bergantiños. Eso habla del nivel de igualdad de esta liga, y nosotros temer no tememos a nadie. En este caso pues sabemos de los buenos jugadores que tiene el Avilés, pero creemos que al final la fuerza del grupo en este caso y el momento en el que nos encontramos nosotros pues va a poder ayudar a reducir esa individualidad, ¿no? que ellos puedan tener. Bueno, yo creo que por suerte el sábado tenemos todos un día que es un auténtico regalo, ¿no? Porque hace 3 meses y medio estábamos en una situación muy complicada, y a base de creer, y creo que en ese creer todos hemos sumado, el cuerpo técnico, jugadores, afición, que en un momento en el que parecía que nos íbamos a tercera, pues decidimos tener la valentía de seguir creyendo y seguir peleando, y eso nos ha permitido llegar a esta situación a falta de 3 semanas. Y bueno, lo que me transmiten todos los aficionados, lo que siento por la calle, lo que veo, el ritmo de venta de entradas que hay, es que el sábado vamos a pasar un día espectacular en Ganzábal. No me cabe la menor duda de que todos los que sentimos el Unión y queremos y deseamos por encima de nuestra vida que el Unión se mantenga en segunda red, vamos a disfrutar el sábado, vamos a poner la vida, y hasta donde yo puedo leer puedo asegurar que los jugadores que salgan al campo van a ir a muerte. Para nosotros es un partido importantísimo, nos va la vida en ello, y además tenemos la motivación extra de saber que una victoria el sábado va a hacer felices a muchas personas que sienten el Unión desde pequeños, y tenemos ese punto de responsabilidad, y con el buen momento en el que vivimos ahora, el sábado va a ser un estado de comunión entre todos espectacular, y no me cabe la menor duda de que eso nos acercará a la victoria, y luego, pues como bien digo siempre, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero que vayamos todos a muerte el sábado.